Él está en mangas Sí, cortas. Ana, si Bueno, podés comenzar. y pocos años. Buena, ¿cómo les va? ¿Eh? ¿Todo bien? Bien. ¿Se escucha? Así es. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya estamos transmitiendo por Facebook y por YouTube. Buenas tardes, entonces les damos la bienvenida a este que va a ser el último encuentro de animación bíblica en el año de San José, organizado por el Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica, dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina. En este momento los voy a dejar con su director, que es el magíster Gerardo García Helder, que va a introducir a los expositores de hoy, ya por muchos conocidas estas caras, así que Gerardo les va a dar la presentación formal. Que disfruten. Bueno, muchas gracias, Ana María, y muchas gracias a todos los que nos han estado sirviendo, diaconando todo este tiempo, facilitándonos la posibilidad de encontrarnos por estos medios electrónicos. Hoy, como bien decía Ana María, concluimos con este ciclo y a veces lo que son las casualidades, ¿no? Nosotros habíamos pensado el encuentro de hoy en un viernes que resultó ser el Viernes Santo. Cuando programamos no nos dimos cuenta que caía en ese viernes. Y entonces, bueno, decidimos después posponer y hoy vamos a terminar justamente con el tema del silencio de José. Qué interesante, ¿no? El silencio de José, que tal vez es lo que más nos dice de José, lo que más nos llama la atención a nosotros, que muchas veces estamos acostumbrados a creer que lo importante es la palabra. Ese silencio de José, yo pensaba hoy, mientras me preparaba también para este encuentro, es un silencio poblado de súplicas y de clamores, porque José tiene que afrontar un montón de peligros para cuidar a sus prójimos débiles, María y Jesús, y tiene que afrontar, ¿no?, muchos peligros y muchas situaciones conflictivas, y lo hace en silencio. Bueno, creo que hoy los expositores que nos van a iluminar sobre esto, Alicia Farías y Osvaldo Zampini, que son dos educadores que no dejan de estudiar y son un ejemplo para muchos de nosotros, ¿no? Porque a veces hay personas que piensan que lo importante es ser profesor y en realidad lo importante es ser discípulo, porque uno tarde o temprano como profesor va a dejar de actuar. En cambio, como discípulos podemos seguir estando en ese estado por toda la eternidad, a los pies del Señor, que nos va a seguir instruyendo y va a completar nuestros pobres conocimientos en el más allá. Sería muy largo elencar todos los estudios que han hecho tanto Alicia como Osvaldo, y lo interesante de ellos, y seguramente lo vamos a notar ahora en su exposición, es la multidisciplinariedad, porque no solamente tienen conocimientos en teología, sino también en filosofía y sobre todo en educación, y un largo desempeño en el campo de la educación, un hermoso trabajo en el campo del ecumenismo y en la animación bíblica, sobre todo en la arquidiócesis de Rosario. Así que, bueno, es un gusto para mí presentarlos. Realmente son un ejemplo de personas y un ejemplo de matrimonio, porque a veces sucede, ¿no?, que hay personas que individualmente son muy buenas y ejemplares, pero no son tan ejemplares como pareja o matrimonio. En este caso,
se dan las dos cosas. Son ejemplares como personas individuales y también son ejemplares como matrimonio y como familia. Así que qué linda coincidencia esto de terminar justamente con un matrimonio que fundó una familia, hablándonos del silencio de José. Gracias Alicia, gracias Osvaldo y gracias a todos por participar. Bueno, muchas gracias Gerardo, has sido muy generoso con tu presentación. Bueno, y muchos conceptos que trataremos de compartir con ustedes en esta tarde. Y bueno, así vamos a dar comienzo. Bien, esto de hablar del silencio de San José. Estamos acostumbrados a hablar de José como el hombre del silencio, el silencio de San José, pero cuando empezamos a preparar esto nos preguntábamos por qué el silencio, ¿no? Porque en realidad hay distintas connotaciones del silencio, o sea, tenemos ideas muy diferentes, hay diferentes silencios, ¿no? Hay algunos silencios que nos tranquilizan. Un silencio que me tranquiliza, me trae paz, pero también hay silencios que perturban. Hay silencios que dañan, perturban. Hay silencios que dejan pasar las cosas, pero hay silencios que reprochan. Hay silencios que provocan empatía con el otro, me encuentro con el otro, pero hay silencios que nos paralizan. Entonces podemos ir a la Sagrada Escritura y podemos decir, en un panorama muy general, podemos distinguir esto, ¿no? Los distintos silencios. Cuando en el libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 12, nos dice, el hombre inteligente sabe callar. Y el versículo 27 del capítulo 17, el que mide sus palabras es un hombre que sabe. Aparece mucho en los libros sapienciales, esto del callar, el silencio. Pero el mismo libro, en 31, 8 y 9, critica al que calla las injusticias. También callar puede ser algo negativo. Abre tu boca en favor del mudo y en defensa de todos los desamparados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del desvalido y del pobre. Y si uno quisiera buscar definiciones, como nos pasa con tantos conceptos, en la Biblia aparecerán imágenes que muchas veces describen mejor o nos dan una sensación más acabada de lo que queremos buscar. Por ejemplo, a veces se toma la comparación del silencio con la calma del mar, de las olas, con la quietud de un molino que deja de funcionar, o también a veces con el silencio de la música, de las arpas y las guitarras que a veces callan y que a veces tienen que ser llamadas para alabar y para dar una bendición. Entonces, cuando decimos el silencio de José, ¿a qué silencio nos referimos? Alguno podría decir, bueno, que en el texto bíblico no hay palabras de José. Es cierto, los evangelios no narran diálogos de José, pero no por eso no lo han tenido. A mí particularmente me gusta mucho reflexionar e imaginarme los grandes diálogos de María y José, observando al niño crecer, observando todo el misterio que implicaba ser padres de Dios. Entonces, no es que no haya tenido esos diálogos. Los evangelistas no nos comparten diálogos. Entonces, como para nosotros comenzar a tratarlos, lo vamos a invitar a escuchar un tema musical que creo que nos va a introducir muy bien en este mensaje.
tus manos son las que hablan, hay gozo en tu mirar, que gritan mil palabras, silencio ante tu Dios, confías en su palabra y ofreces a su amor a tu mujer amada. Dejaste sin rumor trabajo, casa y patria, silente al contemplar la incomprensible trama de ver nacer tu Dios del vientre de tu amada. Nos hablas del dolor sin proferir palabras. Silencio eres José, silencio tu morada, silencio fue tu paz, silencio tu jornada, silencio al contemplar, silencio ante la nada, silencio en el amor, silencio es tu palabra. Temblabas de pensar el no tener la entraña para educar a un Dios nacido en carne blanda. Le diste sin hablar tu fe y viril confianza, tu oficio, tu honradez y tu presencia casta. María, en tu mirar entiende que la amas, le explica sin hablar que ves a Dios en su alma, que juntos librarán una dura batalla, pioneros en creer que su Hijo es Dios que salva. Silencio eres José, silencio tu morada, silencio fue tu paz, silencio tu jornada, silencio al contemplar, silencio ante la nada, silencio en el amor, silencio es silencio. Esta canción consideramos que nos introduce muy bien al tema que queremos abordar. Decíamos los silencios de José. Vamos, en realidad, para poder hablar de los silencios de José, tendríamos que tomar los textos, a ver qué nos dicen los textos bíblicos acerca de José. Porque los silencios no está tanto, decíamos, en que no haya hablado, sino que está más que nada en sus características personales, sus características personales que nos lleva a reflexionar en esto del silencio. 16 son los textos que hacen mención a San José en los evangelios. Vamos a tomar alguno de ellos, no a todos, pero bueno, podemos comenzar con el primero, el de la Anunciación. Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella
proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. Decíamos entonces que la forma que caracteriza a José es lo que lo hace por allí el hombre del silencio. Y aquí tenemos una primera caracterización de José. Mateo nos dice que José es un hombre justo. Lo dice en un contexto determinado. Primero vamos a ver qué es esto de hombre justo. ¿Cómo es un hombre justo según la Biblia? Cuando acá podemos dar muchísimos ejemplos, vamos a ir a no vamos a buscar los textos bíblicos, pero muchos ejemplos donde en el Antiguo Testamento se dice que Dios es justo cuando se refiere a la misericordia de Dios, o sea, habla de la justicia y habla de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios. Dios es justo, es salvador. O sea, el concepto justicia en la Biblia no es como el concepto que podríamos hoy día decir nosotros, el justo es aquel que le da a cada uno lo que le corresponde, por ejemplo, ¿no? Esas interpretaciones, no va por allí. Desde el Antiguo Testamento, Dios es justo cuando se descubre la misericordia, la bondad, la fidelidad, la salvación de Dios. Y el hombre justo, para el Antiguo Testamento, es cuando el hombre refleja esas características de Dios, de misericordia, de bondad, de fidelidad, que hace el bien. O sea, Mateo conocía muy bien el Antiguo Testamento, y cuando dice que José es justo, entonces en realidad está haciendo referencia a que es bueno, que es misericordioso, que es bondadoso, esas virtudes, ¿no? Además, en el caso de Mateo, dame la Biblia, además en el caso de Mateo, tenemos que el justo es el que vive conforme al plan de Dios. Esa es la interpretación. En las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, en la Biblia del Selam, la Biblia de la Iglesia en América, se traduce el sermón de la bienaventuranza, felices los que tienen hambre y sed de justicia, justamente con esa interpretación que da Mateo. Dice, dichosos los que tienen hambre y sed de vivir conforme al plan de Dios. Es una traducción, solemos decir, dinámica, no tan literal ni tan estricta. Entonces, en ese contexto, Mateo pone que José es justo. En el contexto del matrimonio, que es casado, dice, ¿no? Entonces podemos analizar un poquito esta situación, este contexto en que Mateo nos pone a la familia, en este contexto en que José se encuentra con María. El matrimonio comprendía dos momentos, los esponsales, Kiddushim, en donde la esposa se consagraba al marido, la raíz de Kadosh, Kudush. La mujer seguía viviendo en la casa paterna alrededor de un año más. El joven entregaba al padre la dote por la joven y estaban en ese momento considerada una unión ya de promesa, de compromiso. Si la joven, ¿qué pasaba? Si la joven comprometida se quedaba embarazada. Bueno, acá hay referencia a un texto de Deuteronomio 22, 23, 24, donde se nos dice: si una joven virgen está comprometida con un hombre y otro la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, se hará salir a los dos a la puerta de esa ciudad y los matarán a pedradas. Bueno, ¿qué pasaba con José? Fíjense en qué contexto se encuentra ante el embarazo de María, en este tiempo entre los esponsales y la segunda parte, el segundo momento, que era
el matrimonio propiamente dicha, o nisuim. Este matrimonio tiene una raíz que significa elevar, llevar, porque hacía referencia al traslado que hacía el novio con todo el cortejo de la novia a su casa. Este hecho es narrado en Mateo y también se constata en Lucas 1:27. Sería este entretiempo en el cual nos narra Mateo esta situación. Este relato lo tenemos ahí enmarcado. Esta es la situación entonces en la que se encuentra José. Es una situación dramática. Él es observante de la ley, él debe cumplir la ley. La ley, el Deuteronomio, indicaba que la tenía que denunciar y ella tenía que morir apedreada, ¿no? Pero él la ama a María, él la ama. Ante esta situación, yo considero que ese amor la llevaba al conocimiento profundo. O sea, esto de que el amor es ciego, no creo que sea así en todos casos en el enamoramiento. El amor no es ciego, el amor nos lleva a conocer más al amado. Y José la conocía a María, sabía de su integridad, sabía que ella también era justa como él. No creo que haya dudado de María. En todo caso, de esta situación tan especial en la que estaba, ¿no? Esta situación que, bueno, ella estaba embarazada y él era observante de la ley, tenía que cumplir la ley. Pero había otra posibilidad, que también, como el Deuteronomio era tan duro, los judíos después dieron otra posibilidad, que era la del repudio. El abandono de María sería un divorcio, ¿no? Esta es la posibilidad que José, dice el texto, está meditando, está pensando. Y decide por este repudio en secreto, con 2 testigos que testifican ese divorcio. Pensemos en esa situación de José, esa situación dramática, una situación en donde el texto evangélico no nos habla de que, y también por las características que sabemos de José, porque es justo, no nos habla de que reprocha a María nada, que se enoja con Dios, que insulta. No, él simplemente medita qué hacer ante esa situación. Medita en silencio. En silencio, ¿por qué? En silencio porque una persona que durante todo el tiempo está haciendo la voluntad de Dios, en este momento de duda, lo único que busca es hacer la voluntad de Dios, y esto le trae la paz necesaria y el silencio necesario como para poder escuchar a Dios que le habla. O sea, ese silencio de José le posibilita escuchar a Dios que le habla, y de allí toma la decisión, ¿no? Toma la decisión por la amada, sin reproches, simplemente decide abandonarla en secreto, y ese es el silencio, un silencio que en definitiva se calla, no la denuncia, en ese sentido, se calla, no la denuncia, y esto posibilita la vida de María y la vida del niño. Podríamos decir que el silencio se expresó en el amor y el amor se expresó en el silencio. Siguiendo con algunos textos, vamos a tomar el de Lucas 2, 1 al 7, el nacimiento de Jesús. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén, de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Nos vamos a detener solamente en la parte del texto en rojo, ¿no? Porque no había lugar para ellos en el albergue. Qué dura situación la que viven. Primeramente están en Belén,
Belén es la ciudad de José, es la ciudad de la familia de José. Y no hay lugar en Belén, la ciudad de José, no hay lugar para ellos. En segundo lugar estamos María, José y los habitantes de Belén eran personas que valoraban, tenían como un gran valor la hospitalidad. Ellos la sabían, pero sin embargo no reciben, no le dan la hospitalidad que le hubieran dado a cualquiera. Para ellos no hay lugar en esta situación. Podríamos pensar esto, ¿no? Para más una mujer embarazada a punto de dar a luz, ¿quién se niega a recibirla, ayudarla, socorrerla, ¿no? Sin embargo, dice, no hay lugar. Pero fíjense que el texto dice, no hay lugar para ellos en el albergue, ¿no? Para ellos. Qué dura esta situación como padres, ¿no? Podemos en un momento ponernos en ese lugar y pensar, ¿qué haríamos ante esta situación? Tal vez enojarnos, discutir, ponernos nerviosos, tantas cosas que suelen sucedernos con nuestras reacciones en momentos así. Y aquí está el silencio de José. Nada de esas reacciones, nada aparece en el texto. Solo sabemos que José buscó un pesebre, preparó el pesebre para el nacimiento. Es una grandeza que no reniega de las circunstancias, las enfrenta. Asume la vida como viene, podríamos decir. ¿Cuánta diferencia hay a veces con nuestras reacciones, nuestros ruidos, nuestras quejas, nuestras protestas? También ante situaciones injustas o a veces situaciones que irrumpen en nuestra vida. El libro de Proverbios 17:27 nos dice, el que mide sus palabras es un hombre que sabe y el que mantiene su sangre fría es inteligente. Se refiere al hombre de hablar discreto, que no se excede, que mantiene la calma. Así lo vemos a José. Se le pueden aplicar también otras palabras de Isaías 42, el Deutero Isaías 42:2, que nos dice, no gritará, no clamará, no alzará su voz en las plazas. No es un hombre discutidor, no es alguien estridente, se mantiene en el silencio, pero afronta con creatividad la situación. Vemos la fortaleza y la valentía de José, que asume y enfrenta las adversidades. Si seguimos, podemos tomar un tercer texto de estos 16 que hablan de de José. Mateo 2, capítulo 2, dice, es la huida a Egipto. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor le había anunciado por medio del profeta. Desde Egipto llamé a mi hijo. Miren qué terrible todas estas situaciones que marcamos en rojo, ¿no? De noche, estamos de noche. Hay una amenaza de muerte del niño, peor todavía de ellos y del niño, ¿no? Frente a esta situación tan trágica, José, ¿cómo actúa? ¿Cómo se manifiesta? Empieza a reprochar, empieza a quejarse, empieza a insultar, empieza a gritar su verdad. Tiene al Hijo de Dios, el niño es el Hijo de Dios. ¿Empiezan a discutir entre ellos, María y José, ante esta situación? No, y aquí está el silencio del que obedece la voluntad de Dios. Él simplemente hace lo siguiente, se levanta, toma al niño, a la madre, huye y permanece allí hasta que recibió la indicación de volver. Esta situación la podríamos
comparar muchísimo, la podemos entender muchísimo en el presente, ¿no? Cuánta gente sufre la persecución de distintos tipos, de distintas formas, por la religión, por lo que sea, ¿no? Por los pensamientos, pero ante esa persecución, el temor que se siente, el miedo que se siente ante ello, para más si acá hay una amenaza de muerte, ¿no? ¿Cuántos viven esta persecución? ¿Cuántos deben huir de su tierra? ¿Cuántos hay refugiados? O sea, no decimos solamente migrantes, sino refugiados. El refugiado es aquel que se tiene que ir de su tierra por algún tipo de persecución, ¿no? José, ante eso, ¿cómo actúa? Con silencio. ¿Qué significa con silencio? Deja escuchar en su interior la voz de Dios, que le indica qué hacer. Hombre justo. El Papa Francisco, vamos ahora a traer a nuestra consideración la carta Patris Corde en el número 5, donde nos presenta esta situación, este aspecto de José, padre de la valentía creativa. Dice, la valentía creativa surge especialmente cuando encontramos dificultades. De hecho, cuando nos encontramos a un problema, cuando enfrentamos un problema, podemos detenernos y bajar los brazos, o podemos ingeniárnoslas de alguna manera. A veces, las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener. Muchas veces, leyendo los evangelios de la infancia, nos dice el Papa Francisco, nos preguntamos por qué Dios no intervino directa y claramente. Pero Dios actúa a través de eventos y personas. José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. El cielo intervino confiado en la valentía creadora de este hombre, que cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor posible para el Hijo de Dios que venía al mundo. Ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al niño, José fue alertado una vez más en un sueño para protegerlo, y en medio de la noche organizó la huida a Egipto. Podríamos también pensar en esas noches de José, en esos silencios, en esas encrucijadas. ¿Cuántas veces habría recitado José esta oración del pueblo de Israel? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Cuántas veces habrá resonado esto? Escucha. ¿Cuántas veces su corazón habrá hecho silencio para escuchar a Dios? Por eso en tantas noches, seguramente, como alguna de las que nos narra Mateo, José recibe esta voz y esta voluntad de Dios. Vamos a un cuarto texto de estos 16 que nombran a José en los evangelios. Es del Evangelio de Lucas, Jesús entre los doctores. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre y acabada la fiesta, María y José regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén, sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al ver sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío,
¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús le respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Acá podríamos pensar y también en un momento ponernos en alguna situación que nos puede haber pasado como padres, como abuelos, como tíos, cuando un niño se pierde, cuando no lo encontramos, cuando nos dan algún susto. Podemos pensar en ese momento qué angustia tendría José, la de él y por supuesto la de María, la mamá. Cuánta angustia habrán sobrellevado, habrán vivido, habrán pasado. Sin embargo, nuevamente vemos esta fortaleza, vemos esta creatividad para asumir el desafío y, bueno, volver, buscarlo. Podemos pensar también relacionándolo con la búsqueda, con la angustia de los discípulos después de la muerte de Jesús. Y ellos y María, cuando tienen que esperar al día de la resurrección, al día de la Pascua. Podemos pensar en las noches oscuras, en las búsquedas de Dios, cuando muchas veces parece que Dios no está. Cuando a veces nos encontramos ante este silencio de Dios. Esas noches que muchas veces los autores espirituales nos presentan, que tantos santos han vivido, cuando parece no encontrar a Dios. Y acá la búsqueda de Jesús. También habrá encontrado Jesús, José, al buscar a Jesús, la humildad de reconocer que Él es la sombra del Padre, como nos presenta este autor polaco Jan Dobraczynski en la obra La sombra del Padre, ¿no? José, la sombra del Padre. Saber correrse, saber tener su lugar, saber tener su rol desde el silencio. En 4 de esas diapositivas, de esos textos que nosotros decíamos que hablan de José en los evangelios, en 4 de ellos hablan de los sueños. Los sueños también nos hablan del silencio de José. Del silencio de José, que de una persona que durante todo el día está meditando y reflexionando la palabra de Dios, haciendo silencio para escuchar la voluntad de Dios. Es una persona que a la noche cuando cae no está pensando en todos sus problemas con la angustia y retorciéndose y perturbándose en la noche, sino que a la noche duerme tranquilo y es capaz de poder en el sueño seguir escuchando la voluntad de Dios. Esto por eso que también los sueños nos hablan de la voluntad de Dios. En esos textos también en 4 oportunidades de esos textos hablan de que José y María quedan admirados. Esos también nosotros lo veíamos como un signo del silencio de José. La admiración, el asombro. Como profesores de filosofía, al comenzar el año, siempre le enseñamos a los chicos que uno de los orígenes de la filosofía es el asombro, la admiración. Y bueno, acá también María y José se asombran, se admiran de las maravillas de lo que Dios hace en sus vidas, ¿no? En definitiva están a cargo de Dios mismo, Dios niño, Dios bebé, y ellos a cargo de esto. Ellos se admiran de lo que los demás dicen de Él, se asombran. Esa capacidad de admiración y de asombro también es propia del silencio. Yo creo que nosotros estamos tan llenos de tantos ruidos, tanto bochinche, tantas noticias, tantas cosas, que a veces perdemos la capacidad de asombrarnos, de maravillarnos de la vida, de las pequeñas cosas de la vida, de la familia, de las pequeñas cosas. La capacidad de admiración y asombro
también son propias de alguien que es capaz de hacer silencio. También podríamos preguntarnos, o por lo menos plantearnos este interrogante: ¿por qué ese silencio de José en los evangelios? ¿Qué nos querrá mostrar el mensaje de los evangelios cuando no se habla, cuando no lo presenta a José hablando? ¿No será precisamente que ese silencio nos está hablando? ¿Nos está dando un mensaje? Podemos pensar cuántas cosas tendría José para contarnos, nos hubiera podido contar de María y de José en esa intimidad, en esa familia, en esos diálogos, en esas frases, esas miradas, como pasa en toda familia, en la intimidad del hogar, en el crecimiento de Jesús, en ese misterio que iba desarrollándose y que ellos iban contemplando. ¿No será precisamente esto, que José nos da un modelo de contemplación, de admiración ante el misterio? ¡Qué misterio tan grande! Él está con Jesús, Dios hecho hombre, y está con María. ¡Qué hogar! ¡Qué presencias que tenía José! Así que creo que podemos plantearnos también hoy cuáles deberían ser nuestras actitudes, cuáles deben ser también a veces en nuestras comunidades, en nuestras familias, en la sociedad. Este silencio contemplativo, este silencio que a veces necesitamos. Estamos cargados de ruidos, de sonidos, de bullicio. Los medios, las redes que, si bien son un medio de comunicación que nos pueden acercar, como lo hemos hecho en este tiempo, muchas veces nos sacan de nosotros mismos. Y creo que este puede ser un mensaje para nosotros hoy, para nuestro tiempo. Acallar los ruidos, acallar tantas voces que no se necesitan, y por otro lado también la posibilidad de ejercer esta capacidad de interioridad, que esta espiritualidad florezca a partir del silencio. Y José nos tiene que enseñar y nos puede mostrar un camino que ojalá podamos seguirlo y entusiasmarnos en buscar este testimonio de José. En definitiva, José es hombre de silencio, porque hace silencio para poder escuchar a Dios. Shema Israel, escucha Israel. Él escucha a Dios y por eso hace silencio. Queremos compartir estas palabras de Pedro Casaldáliga. Derramando palabras, de mis silencios vengo y a mis silencios voy. Y en tus silencios labras el grito que sostengo y el silencio que soy. Bien, hoy es nuestro último encuentro. Fueron 9 viernes en donde, bueno, ya hay rostros conocidos y, bueno, fueron hermosos encuentros y, bueno, que esperemos que continúen el caminar, ¿no? Queremos ahora invitarlos a algo. Primeramente, Ana María nos va a recordar los 9 encuentros que hemos tenido y los vamos a invitar a que hagan memoria de aquello que particularmente tocó el corazón de ustedes. Entonces, vamos a compartir tanto en YouTube como en Facebook, como aquí en Zoom, en el chat de Zoom, vamos a compartir un link. Ustedes, si pueden, desde el celular, o los que puedan, si no los que no, lo anotan en el chat, en cada uno de los chats, y otras personas lo vamos agregando. Le vamos a pedir que, bueno, nos digan aquello que particularmente tocó sus vidas sobre la figura de San José. Entonces escuchamos primeramente a Ana María, que nos va a leer cuáles fueron estos encuentros. Y mientras tanto vamos preparando
este link, le compartimos este link como para que puedan participar. Les recordamos que hemos tenido una introducción a cargo de Gerardo García Helder y de la doctora María Verónica Talamé, seguida después por Monseñor Mestre, que nos habló de la carta del Papa Francisco, Patris Corde. Luego escuchamos otra vez más al magíster Gerardo García Helder con el tema de los sueños de San José. Volvió la doctora Talamé y entonces ella nos habló de José, varón justo. Luego el padre licenciado Marcelo Carraza nos habló de José exiliado. Más adelante el doctor Leonardo Berdini nos habló de San José, educador de la fe de Jesús. El 23 de abril, la hermana María de la Paz Carbonari nos presentó la devoción y espiritualidad de San José, y luego el padre licenciado Oscar Tapia, la figura de San José obrero, para terminar hoy con el matrimonio Farías Zampini con el tema de el silencio de José. Entonces, ahora les voy a compartir el link del que les hablaba Alicia. Y no sé, Alicia, ¿vas a explicar algo más de cómo usarlo? Les van a dar dos posibilidades. Ustedes ante esas posibilidades van a tener que escribir aquello que le resonó. Simplemente tienen que abrir el link y desde el link lo van a obtener. ¿Qué resonancia dejó en mí la figura de José meditada a lo largo de este ciclo? Silencio, presencia, escucha. Obediencia. Trabajador y silencio. Humildad. Contemplar, aprendizaje. Trabajador, escucha, fidelidad. Acogida, varón justo. Serenidad, asumir. Acogida, contemplar. Trabajador, presencia, serenidad, los sueños, sumisión, ternura, cuidado, humildad. Sabiduría.
sabiduría. No sé si hay en YouTube no hay para compartir. No sé si hay para agregar alguno que no sepa hacerlo. Fidelidad, creo que leímos todo, ¿no? Paciencia. Paciencia. Ahí la agregamos. Bien. Virtud. Virtud. Paciencia. Virtud. No es ese. Bien. Bueno. Ahí. Amor. Ponen, ¿no? Amor. Bien. No sé. Muchas gracias por esta riqueza compartida. Bueno, queremos, para ir cerrando, invitarlos a hacer una oración. Después, no sé si Gerardo querrá hacer el cierre final, pero queríamos compartir una oración, que es la oración de la humildad de San José, y que nos parece que puede acompañarnos en este momento que queremos seguir este aspecto de San José, tantas cosas que nos ha mostrado su figura a lo largo de estos encuentros, y de manera especial queremos ponernos este año bajo su protección, bajo su cuidado, y que Él nos guíe, nos lleve hacia Jesús, y que nos muestre a María, que también va en nuestro caminar, que Él supo recibirlos, que también nosotros sepamos recibir en nuestra familia, en nuestra vida, su presencia y su protección. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad. Cómo se persevera y se muere uno sin esperanza de que le hagan un homenaje. Amén. San José, patrono de la Iglesia, patrono de nuestros hogares, ruega por nosotros. A ver, José, Gerardo. Bueno, muy bien. Qué hermoso, ¿no? Qué linda figura, qué ejemplo tenemos en José. Para todas las circunstancias de la vida, para los momentos de luz y para los momentos de sombra, para los momentos de euforia y para los momentos de preocupación. Qué grandeza la de José y qué fragilidad la de José, qué humildad. Bueno, ojalá que todo esto nos ayude a ser cada día más miembros de una iglesia frágil, pero presente, de una iglesia fuerte en la debilidad, fuerte por estar a los pies de Jesús, escuchando su palabra, no perdiendo ni una sola de sus enseñanzas.
Qué linda figura esta de José, que enseñó, como nos decía Leandro Verdini, que enseñó tantas cosas a Jesús y seguramente que aprendió tantas de Jesús. Qué lindo que nosotros también aprendamos de nuestros hijos, aprendamos de personas que a lo mejor no tienen tanta formación académica como la nuestra, pero que tienen verdadera fe, que han perseverado a pesar de tantas dificultades, de tantas dudas, de tantas desilusiones, ¿no? Porque muchas veces también nosotros nos desilusionamos de nuestras instituciones, de algunas personas de las que esperábamos más. Bueno, ojalá que este rosario de San José que hemos ido recorriendo realmente nos fortalezca a todos. Me parece que Teresita ahí quiere decir algo. Teresita, pon el micrófono si querés hablar, o esa manito que quiere decir. Bueno. Debe querer saludar. Ah, bueno. Muchas gracias por los saludos, por las caricias. A todos nos vienen bien las caricias, ¿no? Qué lindas estas imágenes también que por ahí han aparecido últimamente de José cariñoso. Que las imágenes que muchos de nosotros consumíamos de José eran las del viejito bueno. Estaba más allá del bien y del mal, ¿no? Por la edad, y está medio ido un poco, ¿no? Pero ahora han aparecido otras, por ejemplo esa que está ahí, creo que la pasaron ustedes mientras fue el canto, que está José sentado con el niño en brazos mientras María duerme, ¿no? Qué linda imagen de José, qué lindo. Sí. Bueno, nosotros acá desde YouTube tenemos muchos agradecimientos por el curso. Horacio, es la primera vez que hago un curso con ustedes, les agradezco profundamente siempre, estuvieron atentos a mis preguntas en el Facebook, en YouTube, sinceramente muchas gracias. ¿Sí? Recuerdo las preguntas de Horacio. Hermosos encuentros, dice Gilda, sobre San José, por fin salió de su silencio en estos tiempos donde se necesita mucho la presencia de varones justos. Paulina, a mí me resonó muchísimo y me marcó muchísimo el silencio de la obediencia de José, quizás porque es lo más difícil de practicar, claro que sí. Mercedes, muchísimas gracias, hermoso, una mirada a San José muy completa, sencillamente explicado, Dios los bendiga. Y mi tocaya Alicia dice, San José, ¿cuántos años en el silencio siendo el patrono de la Iglesia Universal? Y por la gracia de Dios, este año pudimos conocer tanto sobre él, que gracia inmensa el poder escuchar a todos. Gracias. Bueno, y después hay anteriores a esto, bueno, también ahí hay gente de Corrientes, de Entre Ríos, de distintos lugares, de Uruguay, Adriana, que ya estaba de Córdoba, Bahía Blanca. Así que bueno, ya les agradecemos a todos estos encuentros y bueno, veremos si ustedes se suscriben al canal de YouTube, están en el Facebook, o los que se inscribieron también le vamos a mandar cualquier novedad que tengamos desde la animación bíblica de la pastoral de la Conferencia Episcopal Argentina. Bueno. Muchísimas gracias. Yo le hablo de San José de Feliciano, Entre Ríos. Ah, qué lindo. La verdad que fue muy enriquecedor el curso, las charlas de muy alto nivel. Así que les agradezco muchísimo y bueno, hasta cualquier otro momento que podamos estar nuevamente conectados. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Hasta la Gracias. próxima. Me gustó. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Gerardo. Gracias a todos y bendiciones. Bueno. Gracias. Hasta el próximo. Hasta el próximo, ¿eh? Chao. Ahí Gerardo, otro. Organice otro. Gracias. Gracias. Bendiciones Gracias a todos. a todos los expositores.